Si hay un tema debatible aún hoy entre escépticos y creyentes, es el de la posesión demoníaca. Uno de los menos conocidos pero más impresionantes por su estudio es el caso de Julia, documentado por el Dr. Richard Gallagher. Considerado por psiquiatras y teólogos como uno de los casos de posesión demoníaca mejor registrados y más escalofriantes de la era moderna. Lo que lo hace único no es solo la especularidad de los síntomas, sino el hecho de que el observador principal fuera un científico de formación académica impecable. Si tú quieres saber todo acerca de este caso, quédate. Será mejor que vayas por tu medalla de San Benito y comencemos. Para entender la relevancia del caso, primero hay que entender quién es el Dr. Richard Gallagher. No es un cazador de fantasmas, sino un científico de alto nivel, psiquiatra certificado, graduado de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Yale. Es profesor de psiquiatría clínica en New York Medical College. También es miembro de la Junta de la Asociación Internacional de Exorcistas. Durante décadas su labor fue descartar enfermedades mentales como la esquizofrenia, epilepsia, la psicosis en personas que creían estar poseídas. Gallagher se describe a sí mismo como un hombre de ciencia. Sin embargo, tras evaluar a Julia, declaró públicamente: "No soy un fanático, pero hay fenómenos que la ciencia no puede explicar". Ahora, ¿cómo es que empieza esto? Julia es el seudónimo de una mujer de mediana edad que acudió a principios de los 2000 por ayuda. Ella no era una persona religiosa o devota. Por el contrario, se identificaba como una suma sacerdotisa de un culto satánico. Ella misma buscó ayuda porque, a pesar de su lealtad al culto, sentía que estaba siendo atacada por las mismas entidades a las que adoraba. A diferencia de otros pacientes que buscan a Gallagher por problemas de salud mental, Julia acudió primero a un grupo de sacerdotes exorcistas. ¿El motivo? Debido a su alto rango dentro del culto satánico, Julia comenzó a experimentar ataques de lo que ella llamaba sus antiguos amos. Al sentir que las entidades se habían vuelto en su contra, buscó ayuda en la Iglesia Católica, reconociéndola como la única autoridad capaz de enfrentar este tipo de oscuridad. Los clérigos, al escuchar su historia y presenciar los primeros fenómenos extraños en su presencia, se dieron cuenta de que estaban ante un caso de complejidad extrema. Siguiendo los protocolos modernos, decidieron que antes de realizar cualquier rito, necesitaban una validación científica para descartar que la mujer estuviera sufriendo un brote psicótico severo derivado de su vida dentro del culto. Los sacerdotes contactaron a Richard Gallagher, precisamente porque su reputación como psiquiatra, que aunque católico practicante, es extremadamente riguroso y escéptico entre los diagnósticos espirituales fáciles. Los exorcistas le pidieron a Gallagher que evaluara a Julia, no como un creyente, sino como un médico forense. Querían saber si sus síntomas podían explicarse mediante la esquizofrenia, el trastorno de identidad disociativo, sea de personalidades múltiples, o el trastorno histriónico. Julia aceptó ser evaluada por el Dr. Gallagher. En sus primeras sesiones ella fue muy abierta sobre su pasado en el ocultismo. Gallagher inicialmente abordó el caso con su distancia profesional habitual, buscando pistas de trauma o desequilibrio químico. El enlace dejó de ser una simple evaluación psiquiátrica y se convirtió en una investigación de lo paranormal durante una de sus primeras entrevistas. Gallagher relata que mientras Julia estaba en su oficina, entró en un trance espontáneo. En ese estado, la entidad que la habitaba comenzó a insultar a Gallagher, a revelarle detalles de su vida privada que no podía conocer. Fue en ese momento cuando Gallagher contactó de vuelta a los sacerdotes y les dijo: "Esto no es psiquiatría. Lo que ella tiene no está en mis libros de texto.
A partir de ahí se formó el equipo de trabajo. Los sacerdotes se encargaban del aspecto ritual y Gallagher del monitoreo médico y la documentación del caso. Gallagher no solo la vio una vez, el enlace duró años. Él asistía a los exorcismos para monitorear las constantes vitales de Julia, asegurándose de que no sufriera un infarto o un colapso físico durante las violentas manifestaciones. Un detalle nefasto que Gallagher menciona es que Julia no tenía un conocimiento intelectual de la teología católica muy superior al de un laico promedio, no porque la practicara, sino porque el culto en el que estaba se dedicaba a estudiar la fe para invertirla. Esto hacía que el enlace entre el médico y el sacerdote fuera aún más necesario para no ser manipulados por ella. Este enlace entre clérigos y el psiquiatra, que es el Dr. Gallagher, se utiliza ahora como un modelo. El sacerdote detecta el problema, pero es el psiquiatra quien pone el sello de inexplicable antes de proceder con el exorcismo oficial. En el perfil psicológico de Julia, Gallagher la sometió a meses de pruebas. Julia no sufría de delirios, no tenía un historial de trauma infantil ni personalidades múltiples. Era una mujer lúcida, inteligente y plenamente consciente de su situación. Gallagher documentó comportamientos que rompían las leyes de la física y la biología. A continuación te explico a grandes rasgos estos síntomas para entenderlos mejor antes de explicártelo a detalle junto con los diálogos reales de Julia. Durante las sesiones de evaluación y los posteriores exorcismos, Julia manifestó conocimiento oculto, xenoglosia. Julia hablaba idiomas que nunca había aprendido, incluyendo latín y español antiguo, con una fluidez perfecta y un tono burlón. El siguiente, clarividencia, sabía detalles íntimos y secretos de los médicos y sacerdotes presentes. Sabía cómo habían muerto sus familiares, qué habían comido esa mañana o pecados que nunca habían confesado. El otro fue fuerza sobrehumana. A pesar de ser una mujer de complexión normal, se requerían varios hombres fuertes para sostenerla cuando entraba en trance. El siguiente, la levitación. Gallagher registró bajo juramento que Julia levitó 15 centímetros sobre la mesa de procedimientos durante un exorcismo. Permaneció en el aire durante varios minutos mientras los presentes observaban atónitos. Gallagher mantuvo diarios detallados de los encuentros. Uno de los puntos más perturbadores fue la capacidad de Julia para teletransportar su voz y su presencia y en estos insultos a distancia. Gallagher relata que mientras hablaba por teléfono con el sacerdote que llevaba el caso, una voz gutural y demoníaca, idéntica a la que Julia usaba en trance, interrumpía la línea para insultarlos, a pesar de que Julia estaba a kilómetros de distancia en su casa. Los efectos físicos en la habitación durante las sesiones también están registrados. La temperatura bajaba drásticamente y los objetos en la oficina de Gallagher se movían solos o caían de las estanterías sin ninguna explicación. El doctor describe la voz de la identidad como una mezcla de varios tonos humanos y animales, con un odio visceral hacia todo lo sagrado y una arrogancia intelectual que intentaba humillar a los médicos. Pero ahora sí, para profundizar en este caso, te presento algunos de los diálogos que la mujer expresó y fueron documentados por el Dr. Gallagher. Y él relata que la entidad se burlaba constantemente de sus intentos por diagnosticarla. En una de las sesiones de evaluación psiquiátrica iniciales, cuando el doctor intentaba aplicar pruebas de lógica o realidad que un hombre de ciencia y pondría a prueba, la entidad interrumpió con la voz de Julia para decirle:
Este diálogo es clave porque muestra que la entidad no se veía a sí misma como una enfermedad, sino como una presencia eterna y superior a la comprensión humana. Como te había comentado, uno de los momentos más perturbadores para el Dr. Gallagher fue cuando la entidad empezó a revelar detalles de su propia vida y la de los presentes que Julia no tenía forma de conocer. Durante un exorcismo, la entidad se dirigió a un sacerdote asistente. ¿Por qué estás aquí rezando por ella? ¿Por qué no rezas por tu hermana? Sabes perfectamente lo que hizo anoche. Sabes el pecado que cometió y cómo te mintió. Eres un hipócrita, igual que todos los de tu clase. Gallagher confirmó después que los detalles mencionados sobre la familia del sacerdote eran exactos y privados, lo que eliminó la posibilidad de que fuera un truco o de manipulación psicológica estándar. El odio por lo sagrado se documentó durante los ritos de exorcismos dirigidos por el sacerdote, a quien Gallagher asistía como observador médico. La voz de Julia se transformaba en un rugido que parecía emanar de varias gargantas a la vez. Cuando el sacerdote rociaba aquella agua bendita o recitaba el ritual romano, la entidad gritaba: Déjala, ella nos pertenece, ella nos eligió. No puedes llevártela con tus palabras vacías. Ella firmó el pacto con su propia voluntad. Quema, tu presencia nos quema, pero ella es nuestra propiedad. Este diálogo refuerza el hecho de que Julia había sido una suma sacerdotisa de un culto y la entidad reclamaba un derecho legal, espiritual, sobre su alma. En lo respectivo a las intervenciones telefónicas de su paciente, Gallagher registró uno de los fenómenos más extraños. La entidad hackeaba sus conversaciones. En una ocasión, mientras el doctor hablaba por teléfono con el sacerdote para planear la siguiente sesión, mientras que Julia estaba a kilómetros de distancia de donde se hacía esta llamada, una voz gutural se filtró en la línea. Déjenla en paz, idiotas. No pueden ayudarla. No tienen idea de con quién se están metiendo. Si siguen molestando, habrá consecuencias para sus familias. Gallagher describió que la voz no sonaba como si alguien hubiera tomado una extensión de teléfono, sino como si la señal misma estuviera poseída, con una distorsión metálica y aterradora. En los momentos previos a que Julia levitara, Gallagher reportó que la entidad solía reírse de forma histérica antes de lanzar frases cortas pero cargadas de odio. Mírenla, miren cómo flota. ¿Dónde está su gravedad ahora, doctor? ¿Dónde están sus leyes físicas? Somos los señores del aire y de la mentira, y ustedes son solo carne que se pudre. El destino de Julia es quizás la parte más frustrante y realista de la investigación del Dr. Richard Gallagher. En este caso, a diferencia de las resoluciones cinematográficas, donde el mal es expulsado definitivamente en una sola noche de lluvia y oraciones, el caso de Julia se convirtió en una guerra de desgaste que dejó lecciones sombrías sobre la voluntad humana y el compromiso con la oscuridad. Este desenlace se caracterizó por un conflicto de la voluntad. Gallagher enfatizó que el mayor obstáculo para la liberación de Julia no era la fuerza de la entidad, sino el conflicto espiritual de la propia paciente. Julia seguía manteniendo contactos con las personas del culto al que ella pertenecía, el culto satánico. Para Gallagher esto creaba una puerta abierta, legal en términos espirituales. La entidad reclamaba que ella no quería ser liberada realmente. Esto influyó en el cese de las sesiones. Después de varios exorcismos que proporcionaron alivios temporales, periodos de paz donde Julia podía funcionar normalmente, ella decidió dejar de asistir a las citas.
Gallagher cree que la presión de sus antiguos compañeros de culto y la influencia de las entidades la convencieron de que su destino ya estaba sellado. Lo peor fue que el registro clínico terminó de forma abrupta. Julia dejó de responder llamadas y correos electrónicos. El doctor no pudo declarar el caso como curado. En su libro, Demonic Foes, admite que Julia desapareció de su radar clínico. Sin embargo, poco tiempo después recibió una noticia desgarradora. Julia había fallecido a causa de un cáncer fulminante. Gallagher señala que en estos casos de posesión de alto nivel vinculados a cultos, es común que la persona sufra de un deterioro físico acelerado o enfermedades incurables cuando intenta romper el vínculo con la entidad. Tras años de observación y múltiples exorcismos, el Dr. Gallagher llegó a conclusiones que sacudieron a la comunidad científica y médica. En primera, un diagnóstico insólito, validado por un experto: posesión demoníaca real. Gallagher concluyó que Julia no estaba loca, sino que era víctima de una inteligencia extrema y malévola. Afirmó que la psiquiatría tradicional no tenía herramientas para tratar su caso. Gallagher decidió hacer público el caso, protegiendo la identidad real de la mujer, para advertir a otros profesionales sobre la existencia de estos fenómenos. Su libro, Demonic Foes, detalla este y otros casos similares. Además, el Dr. Gallagher utilizó este caso para establecer un protocolo que hoy se estudia en círculos de psiquiatría forense y teología: la psicometría como prueba. Para Gallagher, la capacidad de Julia de conocer los pecados y secretos ocultos de los médicos presentes fue la prueba de que no había un fallo químico en su cerebro, sino una inteligencia externa, pues el cerebro humano no puede adivinar el pasado de un extraño con una precisión del 100%. Por último, la resistencia a los fármacos. Julia fue sometida a diversos regímenes de antipsicóticos y sedantes bajo la supervisión del Dr. Gallagher para descartar una psicosis orgánica. Ningún medicamento surtió efecto en los síntomas de posesión, xenoglosia o levitación, lo cual es médicamente imposible si se trata de una enfermedad mental común. En palabras del Dr. Richard Gallagher mencionó: "He visto a miles de pacientes con enfermedades mentales, pero Julia no era uno de ellos. Ella era algo más. El caso de Julia me enseñó que la ciencia tiene límites y que el mal no es solo un concepto filosófico, sino una fuerza que puede interactuar con nuestra realidad". El legado del caso Julia es citado frecuentemente en seminarios de psiquiatría y religión como el ejemplo moderno de posesión de nivel superior. El caso de Julia es el punto débil de la ciencia moderna, una advertencia de que incluso en el siglo XXI existen oscuridades que no pueden ser diseccionadas con un bisturí ni curadas con pastillas. Un caso de película, pero muy real. Como ya sabes, si te gustó el video me ayudarías mucho dejando tu like y suscribiéndote para más contenido y recomendando mis videos. Pero como ya sabes, yo soy Elida Lubel. Te deseo que pases un excelente día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Bye.